SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Empezamos semana, arrancamos semana igual que la terminamos, con lluvia en prácticamente todo el país. Ya vamos acostumbrándonos a que esta sea la situación habitual. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y ahora Antón Losada me dirá que en Galicia no llueve. Antón, buenos días. Pues no. Ya, sí es que... Siento decepcionarte por días, pero sí. es así. Es que yo creo que el mapa se ha doblado, se ha dado la vuelta, no sé qué ha pasado. No se lo digáis a nadie, si no en verano esto se pone insoportable. No, mejor que quede entre nosotros. Eso es. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Buenos días desde Sevilla, que parece Bilbao. Exacto. Pues por eso digo yo que el mapa se ha dado la vuelta. A lo mejor es Bilbao y no lo sabéis en Sevilla. A ver, que nos vamos a enterar, entonces, que Bilbao es donde ellos quieran que sea. Claro. Si en Bilbao deciden que Bilbao es Sevilla, pues Bilbao es Sevilla, sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a arrancar porque esta es la semana, el viernes es 14 de marzo y es la semana en la que vamos a recordar, ya empezamos a hacerlo la semana pasada, pero vamos a recordar y mucho el primer estado de alarma. Estamos ante la semana que nos va a recordar la pandemia, lo que vivimos, los que murieron, la atención sanitaria, la falta de recursos, cómo lo dieron todo el personal sanitario de los hospitales. Ya el otro día les contábamos y les avanzábamos el podcast que pueden encontrar en cadenaser.com, Contramarea y en todas las plataformas de nuestro compañero Karim Agarbi sobre cómo se vivió la pandemia en un hospital. Y una de las grandes preguntas que se hacían todos los protagonistas es ¿qué pasaría, si esto se repite? ¿Estamos preparados para ello? Y esta es la pregunta que nos intentamos hacer esta mañana de lunes. Si 5 años después del estado de alarma estamos preparados para otra pandemia. Una de las imágenes más icónicas fue la de los sanitarios teniendo que usar, recuerden, bolsas de basura o mascarillas recicladas para intentar protegerse ellos mismos del virus, o fabricando respiradores con mascarillas que eran de hecho mascarillas de buceo de Decathlon, esas que todo el mundo conoce. Bueno, la pregunta 5 años después es ¿cómo se ha reforzado nuestro sistema sanitario desde entonces para que esto no vuelva a ocurrir si estalla otra pandemia? Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Cuéntanos. Vamos a retroceder, si te parece, al 21 de junio del año 2020. Ese día terminó el primer estado de alarma y el presidente Pedro Sánchez dijo esto. Seguimos siendo vulnerables, seguimos necesitando la colaboración de todos y de todas para que lo conquistado con tanto esfuerzo hasta ahora no tenga marcha atrás. Por eso, el Estado está preparando, entre otras cuestiones, una reserva estratégica con productos esenciales para hacer frente a posibles futuras emergencias sanitarias en nuestro Sistema Nacional de Salud. Una reserva estratégica que ha de complementar las reservas que deben constituir las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias vinculadas con la sanidad y la salud pública. Todavía éramos vulnerables, dijo el presidente, anunció esa reserva estratégica con material sanitario clave contra la COVID. Esa reserva existe a día de hoy, pero eso es lo único, Ángels, que podemos decir de ella. Eso y que, según fuentes del Ministerio de Sanidad, está en constante actualización contra nuevas amenazas. Así que el problema es que no sabemos nada de esta reserva, no por un problema de transparencia, insisten desde el Ministerio, sino por cuestiones de seguridad nacional. Pero ni siquiera, Javier, hay una aproximación. Es difícil saber si estamos preparados. Entiendo yo que ¿cómo sabemos si estamos preparados si no sabemos lo que tenemos? Bueno, podemos hacernos una pequeña idea con las cifras que Sanidad ha tenido que entregar a varios medios a través del portal de transparencia. Por ejemplo, al inicio del año 2023 había 200 millones de mascarillas, 1 millón de trajes y unos 1.000 respiradores, test y medicamentos. Lo publicó en su momento 20 minutos. El año pasado, 2024, hubo datos en varios medios usando la misma vía. 100 millones de mascarillas, un número más bajo, y una retahíla de cifras, pero todas otra vez ocultas bajo secreto. Pero el problema es que no solo sean secretos para nosotros, para la opinión pública, para los ciudadanos, sino que también son secretas para los profesionales sanitarios. Ellos deberían saber con lo que cuentan. Eso es. ANECORM, la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Gestores de Recursos de Hospitales, que tiene 200 asociados en puestos claves de toda España, reclama por eso al Ministerio que explique qué tenemos guardado y sobre todo cómo se gestiona para que no se caduquen, como
como sospechan que ha pasado en alguna ocasión, los productos almacenados. Toni García es el presidente de la asociación, es supervisor de recursos del Hospital Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Bueno, yo creo que hemos vuelto a funcionar mentalmente como estábamos antes de la pandemia, ¿no? No es el único sanitario al que hemos preguntado, te lo puedo asegurar. Todos desconocen el contenido de esta reserva para nuestra sorpresa y todos cuentan lo mismo. Al inicio, Gobierno y Autonomía sí que hicieron acopios de material. Cuando empezó a haber problemas de caducidad y esterilidad, la idea de esta enorme reserva, aunque estuviera desperdigada por distintos puntos de España, se fue abandonando lentamente. Y eso se estuvo manteniendo, pero el problema es que actualmente nos hemos quedado que este material ha perdido la esterilidad, no lo podemos utilizar, porque ese material se queda ahí. Es mucha cantidad de material. Hemos intentado absorberlo, pero claro, no tiene nada que ver las cantidades de consumo que estábamos teniendo de las mascarillas, por ejemplo, a lo que consumimos ahora, a lo que tenemos ahí de reserva, ¿no? Dice García que cuando hace falta el material tiene que estar en perfecto estado. Yo tengo que tener material para poder utilizarlo en cualquier momento que me venga. Si yo lo tengo, que lo guardo en un almacén y lo tengo allí medio que se estropea, que está caducado, pues verdaderamente no me va a servir para nada. Así que, comillas, sin poner en duda lo que dice el Gobierno, comillas, porque es exactamente lo que me dice Toni García sobre la existencia secreta de esta reserva estratégica, que nosotros tampoco lo hacemos. Los gestores de recursos denuncian que estamos tirando de las pequeñas reservas que hay en los hospitales, en los centros sanitarios, pero que sobre todo hemos vuelto a un vicio de antes de la pandemia, a las grandes compras en China. Volvemos y volveremos a depender mucho de países muy alejados de Europa, ¿no? Los países asiáticos son los que dominan el tema, todo el material, y seguimos comprando containers de Asia y dependemos de ellos muchísimo, ¿no? Y lo hacemos, Ángels, dice, por ahorrar unos céntimos, porque allí es más barato. Y hay otra cosa, Javi, porque mientras preguntabas por el material, para intentar hacer esta especie de inventario de la reserva estratégica, te has encontrado con otro problema, y es que los sanitarios aprendieron mucho de aquella pandemia, pero aprendieron a base de golpes. Aprendieron de esta manera brusca cómo protegerse, porque a pesar de ese aprendizaje a base de golpes, ahora mismo sigue sin haber formación. Sí, lo denuncia Eduardo Satúe, es presidente de SESPAS, la Sociedad Española de Salud Pública. Pide al Ministerio que haya cursos para saber sobre ese material que tenemos almacenado. Es imprescindible que haya simulacros y simular qué pasaría en una situación de epidemia. Por ejemplo, algo tan básico como aprender a ponerse trajes. Y lo explica con este ejemplo tan gráfico. Cualquier sanitario sabe que es bueno que tenga una formación en RCP, ¿no? En reanimación cardiopulmonar, para cuando una persona pues le da un infarto o lo que sea, pero esto no lo tenemos incorporado, no tenemos integrado, pese a que haya pasado una pandemia, que tenemos que aprender a protegernos, cuáles son las cuestiones en las que nos tenemos que fijar a la hora de detectar una epidemia viral respiratoria. Cuáles son los síntomas de un paciente o qué hay que hacer en esos primeros días para que no vuelva, dice, el miedo que sentimos aquellos días. SESPAS señala que esta formación no se está haciendo y pasa sobre todo por algo que se ha dicho mucho, Ángels, reforzar la primaria. Javi, gracias. Un saludo, hasta luego. Les mencionaba antes el podcast Contra Marea, que recoge los testimonios del personal sanitario que vivió la pandemia en el hospital 12 de octubre y les preguntamos cosas que cambiarían, que si ahora volviera a pasar, qué harían ellos diferente. Por ejemplo, en el sentido más humano nos decían, bueno, no impedir que los familiares no pudieran despedirse de aquellos que se estaban muriendo en el hospital, pero hacían referencia también a cómo tendría que ser ese almacén de material para que no en los hospitales, en ese primer momento, no se estuviera en la situación en la que estaba, lo recordábamos ahora, cómo se vestían con bolsas de basura, se hacían sus propios trajes porque no había EPIs, evidentemente no había mascarillas, no había respiradores, y esto es lo que nos comentaba una intensivista, Amanda Lesmes. A finales de enero, la Sociedad Italiana de Intensivos publicó una carta, digamos, de aviso a toda Europa, y toda Europa se lo pasó por el forro. A lo mejor un mes y medio antes podíamos haber estado reuniendo mascarillas, EPIs, o reclutando gente para trabajar en el hospital, movilizando recursos.
Antón, se escuda el Gobierno en la seguridad nacional para no detallar qué es lo que forma parte de esta reserva estratégica. ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? ¿De qué se dispone en caso de que hubiera otra pandemia? Y el problema no solo es que la opinión pública no lo conozca, no solo que los medios no lo conozcamos, nuestros compañeros de la sección de Sociedad han estado haciendo un trabajo preguntando y repreguntando, sino que ni siquiera lo saben aquellos que tendrán que manejar este material en el caso de que hubiera otra pandemia, que es el personal sanitario. Bueno, pues que le den un premio a la ocurrencia de la semana al señor o señora de la Seguridad Nacional. Si es que empezar la semana escuchando semejante argumento resulta cuando menos desolador. ¿Qué tendrá que ver la Seguridad Nacional con conocer la situación de las reservas estratégicas sanitarias de este país, ¿no? ¿Y cómo se van actualizando? Porque decían ellos, claro, es que además se van caducando. O sea, ¿cómo funciona esto? Bueno, es que el argumento, es que me he quedado enganchado en el argumento de la Seguridad Nacional, de verdad. Es que me parece una cosa tan ridícula, tan de tomarnos por bobos y por tontos, y me devuelve a los peores momentos de la pandemia, cuando nos contaban cosas tomándonos por idiotas. Entonces yo creo que una cosa que deberíamos aprender todos después de la pandemia es que necesitamos gobiernos que no nos tomen por idiotas y que no nos traten como niños. Entonces tenemos derecho a saber si estamos preparados para una situación semejante, porque todo el mundo nos dice que es probable que se repitan y que es probable que se repitan cada vez con más frecuencia. Puede que no con tanta gravedad, pero sí con gravedad. Entonces, como ciudadanos tenemos derecho a saber si estamos preparados, si el sistema funciona, si las cosas se actualizan, si se anticipan las crisis en lugar de reaccionar a esas crisis. Y eso no tiene nada que ver con la Reserva Nacional. Yo no estoy pidiendo el inventario, ni estoy pidiendo el detalle, ni que me digan dónde están, ni cuánto cuesta, pero sí necesito saber y necesitamos saber nosotros y nuestros representantes si estamos preparados, y que tampoco es que no lo preguntamos por curiosidad morbosa. 5 años después, si algo creo que tenemos todos por lo menos como dicen los ingleses, in the back of the head, ¿no? en la parte subconsciente de la cabeza, es que no seguimos sin estar preparados, y que muchas de las lecciones que dijimos que íbamos a aprender y que estábamos aprendiendo con la pandemia ya se nos han olvidado. Porque yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que toda la sociedad, el conjunto de la sociedad, está tratando la pandemia como una especie de estrés postraumático. Es algo que todos preferimos olvidar, y es una etapa de nuestra vida de la que parece que nadie quiere hablar. Por ejemplo, ha desaparecido en nuestras conversaciones. Porque es como si nunca hubiéramos estado confinados, como si nunca hubiéramos estado asustados como estábamos, como si nunca hubiéramos estado dudando. ¿Pero qué hay que hacer con la mascarilla? ¿Se pone, se quita? ¿Qué hay que hacer? Y es conveniente no olvidar lo que pasó. Porque si olvidamos lo que pasó, y si el gobierno se escuda en estupideces como la de la Seguridad Nacional para explicarnos si estamos preparados, nos volverá a pasar exactamente lo que nos pasó. Y por eso preguntamos, porque queremos saber si estamos preparados. Estefanía. Sí, a ver, estoy completamente de acuerdo. En cualquier sociedad, cuando tú le exiges a la gente un compromiso, un sacrificio, como fue la pandemia para toda la sociedad en general y para los profesionales de la salud en particular, la gente quiere algo a cambio, la gente quiere conocer, entender, poder tener un criterio de por qué se le están exigiendo ciertas cosas, porque si no nos abocamos a teorías de la conspiración, especulaciones, miedo, desasosiego, la desinformación. A veces se cree que queda como un hueco, como un vacío. No, la desinformación ya sabemos con qué se llenan. Lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia y en otros sucesos. Siempre aparece algún iluminado que se inventa alguna historia para generar caos entre la población. Y luego también, porque había algo que se estaba diciendo muy interesante en las personas entrevistadas, y es si realmente esto está siendo un gasto, no sabemos cuál es, porque tampoco está esa información, si esto está siendo un gasto de prevención que se detrae de recursos de la sanidad, y encima es un gasto que hay que ir actualizando aunque no se utilicen esos equipos porque se van desgastando, caducan, por así decirlo, pues también tenemos derecho a conocerlo. O sea, hay partidas de inversión en este país que nadie sabe cómo funcionan. Creo que algo también bueno que hemos aprendido es que no podemos depender, y si ahora mismo estamos dependiendo de que en cualquier momento pase algo y nos volvamos a arrojar al vacío, pues mal, porque lo que tendríamos que estar haciendo es diversificar en proveedores. Ya no podemos ir como entonces a un solo mercado, a China, a darnos todos de bofetadas, a ver quién llega al primero, especulación,
tramas de corrupción. Iba a decir, dando paso a los comisionistas. Exactamente, o sea, todos hemos visto lo que acarrea cuando algo no está planificado y preparado, y luego también aquello que decíamos de, no, ahora fabricaremos muchos respiradores en España, ¿no? Ahora vamos a ser independientes estratégicamente, un concepto que está muy, muy de moda por consecuencia de la actualidad. Bueno, también con el tema de la guerra, ¿no? Que entraremos luego, pero esta idea de que hay que ser autónomos y qué capacidad nosotros tenemos de autoabastecernos y de fabricar, y sobre todo la prevención y la primaria, que siempre te dicen los médicos, es como la hermana pobre de la sanidad, nadie quiere invertir ahí, y la gestión de las comunidades autónomas. Ahora, yo no sé si volviera a haber otra pandemia, lo digo por el suceso de la Dana, si seríamos conscientes de que nos tenemos que gestionar como Estado y autonomías de una forma distinta. ¿Qué hemos aprendido? ¿Alguien se ha puesto a escribir protocolos de lo que hemos aprendido? Eso es lo que hay que reclamar. Carlos. Claro, se puede comprender que un ciudadano de a pie apueste por olvidar, pasar página, la mente discrimina lo negativo, ¿no? Que se abone la gente a un escapismo vitalista, ¿no? Que lo vemos que estamos viviendo en la calle más que nunca. Pero claro, un gobierno no, un gobierno tiene que arbitrar medidas a largo plazo. Ocurre que estamos en una política lastrada descaradamente por el cortoplacismo, ¿no? Y ya si se usa el comodín de la seguridad nacional, pues da una imagen bastante negativa, ¿no? Yo celebro que los compañeros de la sección de sociedad hayan preguntado, porque esa es la labor de un medio de comunicación, escrutar, aunque claro, esa labor de escrutar se hace muy difícil cuando se tira de ese argumento que vale para todo, ¿no? Más que seguridad nacional, podrían reportarnos algo de tranquilidad nacional, ¿no? Y ahora es el momento de preguntar si estamos preparados para una nueva pandemia, como ahora es el momento de empezar a pensar en el próximo ciclo de sequía. Pero insisto, como estamos en una política que vive en el día a día, más que nunca en el cortoplacismo y en el marketing, pues esto se entiende como una quimera, ¿eh? Es que, además, si me permitís, sí. ¿No? Argumentos como este, una de las peores consecuencias de la pandemia, en mi opinión, fue que nos devolvió un poco al pensamiento precientífico como sociedad, ¿no? El triunfo del pensamiento precientífico, de la fe, de que si crees algo con mucha fuerza y lo defiendes con mucha fuerza, entonces es que es verdad, de las teorías de la conspiración. Entonces, utilizar argumentos como el de la seguridad nacional, o sea, esto es un verdadero regalo para todos los que se dedican a expandir este tipo de teorías, porque si algo hemos aprendido en los últimos años, sobre todo los que nos criamos con la televisión, es que seguridad nacional igual a conspiración, o sea, no falla. Entonces, utilizar este tipo de argumentos, utilizar esta opacidad para explicar algo que es básico, que es, oiga, los ciudadanos quieren saber si estamos preparados, conteste usted. Yo creo que refuerza una de las peores consecuencias y uno de los peores resultados de la pandemia, que más nos impactó como sociedad, que es esta vuelta a un estado de pensamiento donde, bueno, la ciencia es relativa, todo es una cuestión de fe, usted diga lo que quiera, que yo ya pensaré lo que me dé la gana, y que basta creer algo con mucha fuerza y defenderlo con mucha pasión para que eso se convierta automáticamente en verdad, ¿no? Y eso solo se combate con una receta, y la receta se llama transparencia. Porque eso, primero, acaba o permite combatir ese tipo de argumentaciones, ese tipo de teorías. Y segundo, ahora que estamos tan preocupados por la crisis de legitimidad de las instituciones, que los ciudadanos dudan de sus gobiernos, que los ciudadanos dudan de la democracia, hombre, pues no creo que este tipo de opacidad sea el mejor camino para reforzar la legitimidad de ningún gobierno, ni para reforzar la conexión y la empatía entre gobiernos y ciudadanos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Estábamos hablando de la falta de transparencia por parte del gobierno, que asegura que sí, que hay una reserva estratégica de material por si se diera el caso de que llegara una nueva pandemia, ahora que estamos recordando el 5º aniversario del estado de alarma, pero no se detalla cuánto, no se detalla a los ciudadanos y no se detalla al personal sanitario por motivo de seguridad nacional. Alegani, quería decir algo más, Estefanía. Sí, retomando lo que comentaba Antón, que es muy probable que mucha gente, cuando tú le dices, no, esto es secreto, es seguridad nacional, es muy probable que mucha gente esté pensando, no han hecho nada. Entonces, y a lo mejor se han hecho, y a lo mejor hay unos planes detalladísimos y estamos aquí hablando por hablar, pero es tan importante lo que se hace como que la gente lo sepa. Que lo cuenten. Yo no sé en qué ámbito de la defensa es peligroso para nuestra seguridad nacional que la gente sepa qué cantidad de EPIs o de material sanitario para
prevenirnos de otra pandemia, tenemos. No llego a esa información de hasta qué punto la sanidad es materia de seguridad. Lo que sí es materia de seguridad, y lo dicen todos los organismos y la Unión Europea, es que la desinformación genera inseguridad nacional, porque es por ahí por donde se cuelan los discursos oportunistas. Y suerte tuvimos en este país que la mayor parte de la gente estaba a favor de la vacuna, de vacunarse, no así en otros países, que había manifestaciones, partidos haciendo continuamente causa con este tema. Aquí, una cosa buena que tuvimos como ciudadanos de España fue que fuimos obedientes con el bien común. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a ver si conocemos algún detalle más sobre esta situación. Si levantamos el secreto. No. A ver si antes de que termine el abierto levantamos el secreto. Saltó la noticia. Es mejor no levantarlo, ¿eh? No, exacto, por si nos llevamos alguna sorpresa. A ver si vamos a ser una amenaza para la seguridad nacional. Pero como nosotros desde luego. Pero como decía Antón, y es que hay una cosa que yo creo que la clase política de este país, y ahora sí lo digo en general, que tienen que tratar a los ciudadanos como adultos. Claro, es decir, que no nos hablen como... O sea, somos capaces. El ciudadano es capaz de entenderlo. Sí. Y si no se dan las explicaciones en cualquier materia, alejándome incluso ya de la pandemia, es cuando como decía Estefanía, cuando se alientan teorías de la conspiración, cuando salen relatos alternativos, hechos alternativos. La información nunca sobra, nunca. Empezábamos con este aniversario de la pandemia, pero hay otro asunto que va a marcar la actualidad hoy, de los próximos meses, y que tiene esta semana una serie de reuniones que pretenden ser clave, y es el incremento del gasto en defensa y la posición que Europa quiere reforzar frente a la hostilidad ya evidente que muestra Estados Unidos. En primer lugar, Europa tiene que cerrar bastantes detalles sobre cómo abordar este incremento de gasto, pero en segundo lugar, también cada Estado tiene que afrontarlo internamente. Y en eso está ahora el presidente del gobierno español, que esta semana, ya saben, el jueves se va a reunir con todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, excepto la ultraderecha, excepto Vox, y ya tenemos algunas de las claves que va a presentarles en esos encuentros. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque es verdad que entre algunos de sus socios hay reticencias a ese incremento de la inversión militar que demanda Europa, y por eso lo que quiere el presidente del gobierno es presentar unas líneas que faciliten el entendimiento con ellos, con los socios sobre todo de coalición y de investidura, y la fundamental es que aumentar el gasto en defensa nos va a suponer, o no suponga, o esto dice el gobierno, esto dice el presidente del gobierno, no suponga recortes sociales. Sí, ese es uno de los temores que quiere espantar la Moncloa, que el incremento del gasto militar vaya a suponer la reducción de ninguna partida social. Por eso el gobierno insiste en que aunque cada país tenga que hacer un esfuerzo en su presupuesto, debe ser también la Unión Europea quien financie el grueso de esa inversión común. El Ejecutivo insiste en que su idea es que el incremento no tenga que pasar por el Congreso, como se ha hecho durante estos años, pero la intención del presidente es utilizar esa ronda de reuniones que empezará el jueves para acercar posiciones, sobre todo con los socios parlamentarios de izquierdas, que son los más reticentes en este debate. Con ellos usará dos argumentos, sobre todo que no habrá recortes sociales y que España defenderá que más allá de comprar armamento, Europa debe reforzar también otros aspectos de la seguridad común. Las amenazas que podamos tener desde el punto de vista del conflicto bélico que representa Rusia son algo diferentes. Nosotros no tenemos esa amenaza pura y netamente de tanques, pero sí podemos tener una amenaza, como estamos sufriendo, de ataques híbridos. El PSOE y el Gobierno que intentan hacer pedagogía, la ronda de reuniones servirá además para que Sánchez y Feijóo vuelvan a sentarse. No lo hacen desde hace más de un año. Antes de la investidura, el presidente busca también un acercamiento con el líder del PP, aunque entre ambos no dejan de lanzarse reproches. De lo que derive estar preocupado el Partido Popular y el señor Feijóo es de romper con aquellos que quieren romper Europa y no convertirse en sus abogados defensores, que es lo que está haciendo el Partido Popular desde que Feijóo fue presidente del Partido Popular. Reprochaba a Sánchez que Feijóo se preocupe por el hecho de que Vox no vaya a participar en esa ronda de reuniones con los grupos parlamentarios. Sánchez no ha llamado a Abascal debido a su acercamiento a las posiciones de Trump. El contexto internacional, Ángels, va a volver a marcar esta semana también el debate en nuestro país, porque el miércoles el Congreso va a acoger el primer debate monográfico sobre este asunto. Va a ser una comparecencia del ministro Álvarez. Pues veremos qué de esta comparecencia, Guillermo. Gracias. Hasta luego. Miércoles, comparecencia de Álvarez en el Congreso. Jueves, esta ronda de contactos con la misión de convencer
a la oposición, pero sobre todo con la misión de convencer a los socios de gobierno y de coalición. No lo tiene fácil el presidente del gobierno, Estefanía. No, desde luego que no. Y yo desde aquí haría un llamamiento, señores del bipartidismo, bajen decibelios, porque me parece a mí que esto va a salir con los votos de PP y PSOE. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque el propio presidente del gobierno ha justificado que Vox no esté en esa ronda de consultas, porque desde que ha entrado en el grupo de los aliados de Putin en Europa ha cambiado completamente. Esto hay que señalarlo. Hasta no hace mucho Vox tenía militares en el partido, personas que abogaban porque España fuera defensivamente fuerte para ser autónoma de cualquier amenaza, y ahora hemos visto un Vox que no hace mucho se pone tweets en las redes sociales, Buxade, dando a entender, el eurodiputado de Vox, dando a entender que esto es para alimentar a los intereses de un complejo militar de quién sabe dónde. Vemos el cambio cuando precisamente estos partidos son los que siempre reivindican que hay que industrializar Europa, reindustrializarla, que por culpa de las élites de Bruselas pues no tenemos tejido industrial propio. Entonces Vox prácticamente fuera de la ecuación, o a saber. Luego Podemos no está por esta labor tampoco, son contrarios a incrementar la ayuda en defensa. También Bildu, Esquerra, es muy probable que se sumen a eso. Quiero recordar cuando vino Zelensky aquí a España, al Parlamento, al Congreso, lo plantaron. BNG, Esquerra, Bildu, Podemos. Entonces, ¿con quién va a salir esto? Pues probablemente con el bipartidismo. Déjame, Estefanía, después te vuelvo a dar la palabra, que me tengo que ir a publicidad y al boletín de las 9 y después seguimos sobre estos contactos y sobre quién va a pagar el rearme. Y en este caso, cómo va a conseguir el gobierno de España, cómo va a conseguir Pedro Sánchez convencer a sus socios y si no la alternativa a la que decía Estefanía. PP, Partido Socialista. Abierto Estefanía Molina, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Habíamos empezado con el análisis del rearme de Europa, de lo que tiene que asumir cada país y la situación aquí en España, que tiene su cita clave el jueves con todas las fuerzas políticas, el presidente del gobierno, excepto con la ultraderecha, y la negativa así de entrada de algunos socios de coalición y socios de gobierno contra la que va a tener que luchar el presidente del gobierno. Y Estefanía, te he interrumpido y querías añadir algo. Nada, continúo. Pues, y luego quería añadir algo que me parece fundamental para la cultura de este país, cultura política. Creo que no tenemos muy desarrollado lo que es el tema de la defensa y de la seguridad en concepto de calle. Yo oigo mucho estos días de no a la guerra, no queremos ir a la guerra, no queremos comprar armas. Pero eso es desconocer todo del plan que tiene la Unión Europea. Para empezar, porque no se van a cerrar hospitales en este país, ni se va a dejar de comprar medicamentos para la gente, porque ahora desarrollemos un ambicioso plan defensivo. De hecho, parte del dinero que la Unión Europea quiere destinar, creo que hay unos 150.000 millones que van a ser emisión de deuda, para que la gente entienda. Lo mismo que pasó con los Next Generation, que mutualizamos entre todos la deuda, la Unión Europea va a hacer eso para que los intereses sean más convenientes para cada Estado. Por tanto, no es un dinero que va a entrar de una partida y va a salir de otra. Vamos a emitir deuda. ¿Y por qué vamos a hacer eso? ¿O por qué hay unos planes en curso? También asumiendo que la defensa no solo es comprar armas, sino que es desarrollar sistemas informáticos, telecomunicaciones, todo tipo de elementos. La industria militar ha desarrollado muchas otras industrias, todas estas que estamos comentando. Voy a poner un ejemplo. Hubo una trifulca este fin de semana entre Elon Musk, que posee el satélite Starlink, y Polonia, y Elon Musk lo que venía a decir es, insinuó, a lo mejor le quito el Starlink a Ucrania, y dijo Polonia, que nosotros pagamos parte de esto. Entonces, necesitamos esa autonomía, porque si no dependemos de otros países. Y luego, que el tema que estábamos diciendo de la seguridad, no son solo armas, hay muchos otros sectores que se tienen que desarrollar. Y luego un tema muy importante. Seguramente, decía el presidente, aquí no entren tanques. Por supuesto, estamos muy lejos de la frontera con Rusia, pero hay desinformación, chantajes constantes con el tema de la energía. Estamos viendo cómo hay países, en Rumanía se ha tumbado un candidato por sospechas de injerencias extranjeras, un candidato de ultraderecha. Esos también son problemas de la seguridad y de la defensa. Carlos. Sí, el enfoque en asuntos militares moderno, vigente y válido es el de la cultura de defensa. Ese concepto en el que el ejército lleva trabajando muchos años y quizá todavía no ha calado del todo en la sociedad, ¿no? La cultura de defensa es la garantía de la democracia y el ejército hace tiempo, mucho tiempo, que no es ya una amenaza para la seguridad de las personas, sino más bien al contrario, pero conviene trabajar mucho y abrir todavía más el ejército a la sociedad, como de hecho se está haciendo en muchos casos, ¿no? Estamos a la hora de aprobar elevar el gasto en defensa, que lo vamos a tener que hacer de
cualquier manera, sí o sí, ahí va la cátedra de la supervivencia y de la habilidad con la que muchas veces me refiero al sanchismo, va a tener que hacer el triple salto mortal y lo hará con apoyo del Partido Popular. A mí no me cabe la menor duda de que Feijóo apoyará al gobierno en este asunto. Antes, ¿qué ocurrirá? Tendrá que exigir una propuesta concreta para no parecer que da un cheque en blanco, tendrá que evidenciar que el gobierno es frágil tanto en la coalición de gobierno como con los socios parlamentarios y después tendrá que, por responsabilidad institucional, apoyarlo en una Europa en donde además el Partido Popular Europeo es mayoría. ¿Dónde está para mí un fallo que no me gustaría dejar de comentar? El gobierno, el presidente tiene que llamar a todos, incluida a la tercera fuerza democrática, aunque sea Vox. Otra cosa es que Vox vaya después o no, pero igual que llama a Bildu, me parece bien, pero tiene que llamar a todos. Y el presidente hace esta ronda, aunque esto sea una simpleza decirlo, pero hay que decirlo, no por convicción democrática, que hace bien en hacerla, cuidado, y tendría que hacerla más a menudo, sino por pura necesidad, por pura supervivencia. Antón. Bueno, yo creo que no hay que llamar a Vox por seguridad nacional. Así de claro. Lo tomaremos con Volvemos al principio. No, es que es así. O sea, ya sabemos de qué lado están y qué va a hacer con la información que se le den. Y llama a Bildu. Es una cuestión. Yo no he oído a Bildu decir que Donald Trump es una bendición para Europa y que Putin es un demócrata. Entonces, si es por una cuestión de seguridad nacional, no hay que llamar a Vox. Punto. Fin de la historia. Por democracia hay que llamar a Vox. Ni por democracia ni por falta de democracia. Si nos la creemos, sí. Yo me la creo tanto igual que tú, ¿entiendes? Vamos a ver si empezamos a asumir que las discrepancias no afectan a la calidad democrática de quienes discrepan. Y vamos a asumir que todos tenemos la misma calidad democrática. Entonces yo creo que por seguridad nacional no hay que llamar a Vox. Punto 1. ¿Tú crees que sí? Yo creo que no. Yo creo que sí. Y expongo mis razones. Por pura seguridad nacional. Porque ya sabemos de qué lado están y ya sabemos a quién están sirviendo. Y precisamente si hacemos esta ronda de consultas es porque del lado del que están y a quien están sirviendo es donde nosotros no queremos estar y a quien no queremos servir. Aunque no nos gusten, hay que llamarlo. Bueno, me parece muy bien y yo respeto tu opinión. Yo vuelvo a darte un argumento. Por seguridad nacional. Dicho esto, me alegro mucho de que el Partido Popular ya no tenga como principal prioridad, como decíamos la semana pasada, la geolocalización del teléfono de la novia de Ábalos. Bueno, luego iremos a las prioridades del PP. No te adelantes, tendrás sorpresa. Hay sorpresa. Hay para todos. Hay sorpresa. Estamos hablando ya, en fin, hemos dejado la geolocalización del teléfono y vamos a centrarnos un poco. Hombre, es un poco patético que la gran preocupación de Núñez Feijóo en este momento es ir con el cronómetro a ver si le da más tiempo o menos tiempo que a Esquerra o que al PNV o que a cualquier otro partido, que si 20 minutos, que si 30 minutos, sobre todo cuando, una reflexión que podemos hacer, hemos tenido que llegar a un episodio casi de guerra fría para que el presidente del gobierno llame al líder de la oposición en España, lo cual a mí me parece un indicador preocupante no de la calidad democrática, sino de cómo está la política en España. Mira qué situación hemos tenido que llegar en el mundo, este dilema geoestratégico en el que estamos, para que alguien haya descolgado el teléfono y haya llamado al líder de la oposición. Por cierto, seguramente deberían haberlo hecho mucho antes. Porque este debate que vamos a empezar a tener ahora, a lo mejor teníamos que haberlo empezado hace 3 semanas. Y a lo mejor teníamos que haberlo empezado así, llevando esto al terreno de la política y llevando esto al debate parlamentario. Y como el gobierno explicándonos la situación y que lo que decíamos, que no somos idiotas, que lo podemos entender. Que se nos explique la situación, que se nos explique cuáles son las opciones y que se nos expliquen los diferentes grupos parlamentarios cuál es su posición. Pero yendo un poco más allá es que a mí no me gusta la guerra, a mí tampoco. Yo es que no quiero que muera gente, yo tampoco quiero que muera gente. Pero eso no significa que eso nos lleve a posiciones completamente fuera de la realidad. Es decir, la paz no se consigue a base de desearla con mucha fuerza. Es como la evidencia científica. Por muy fuerte que creas algo, no va a ser verdad. Bueno, pues por muy fuerte que desees la paz no va a llegar sola. Y parte del esfuerzo para que no solo llegue la paz a Ucrania, si es que algún día llega, porque esto que ofrece ahora Trump, evidentemente, no es paz, sino que no se trata solo de resolver, lo hemos comentado aquí más de una vez. Ucrania es solo un episodio. Es decir, aquí se trata de garantizar la independencia del proyecto europeo con respecto a cualquier socio, empezando por Estados Unidos, que ya no es un socio y ya no es fiable, es que es una amenaza.
Es que el presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Unión Europea se creó para joder, fue el término técnico que utilizó, a Estados Unidos. O sea, nos ha identificado claramente como el enemigo a batir. Entonces me gustaría que de la ronda esta del jueves, a ver si sale algo de debate político y no nos perdemos en esta cosa de, pues usted llama a Vox, pues no, deje de llamarlo, pues me dedica 20 minutos, 30 minutos, que estamos en otra pantalla, hombre, que estamos en otro momento, que estamos hablando de de incrementar el gasto militar en 800.000 millones. A mí no me parece ni bien ni mal, no tengo información para saber si esa es la cantidad. Pero, ¿para gastarlos en qué? ¿De qué manera? ¿Quién va a dirigir ese gasto? ¿Qué va a hacer? ¿Lo vamos a repartir por países, después que cada país haga lo que quiera? ¿Cómo se va a coordinar todo eso? Porque si vamos a gastar 800.000 millones en lo que estamos haciendo ahora, ya te lo digo yo, estoy en contra. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos gastando, es que parece que Europa no gasta nada en defensa, 450.000 millones de euros. Gastamos todos los países de la Unión Europea prácticamente lo que gasta Rusia. Y Rusia está en guerra. Entonces, si vamos a seguir gastando igual 800.000 millones, no nos van a arreglar el problema ni nos van a despejar el futuro. Estefanía. Sí, estaba yendo Antón a una cuestión mollar, y de hecho a mí me llama mucho la atención que el PP se haya puesto estupendo con el tema de Vox en esta cuestión, porque, para que se sepa, en el Parlamento Europeo el grupo del Partido Popular Europeo ya le hace el cordón sanitario a Patriotas, que es donde está Vox. A ese partido al que le hace el cordón sanitario en Europa reclama que en España se ha incluido en una ronda de consultas con un tema tan sensible y viendo el viraje que ha pegado Vox. Esto por introducir el dato. Y luego, que con lo que estábamos diciendo, de en España no va a entrar tanques, pero hay cantidad de acciones, sabotajes, chantajes con el gas y la energía, posible financiación ilícita de partidos, injerencias electorales, que se están dando en muchas democracias europeas. Eso también son amenazas para la seguridad nacional. Y hay que entender que estamos en un momento especialmente delicado, porque es un momento fundacional para la defensa de la Unión Europea. Han reventado los mecanismos de disuasión que habían existido a lo largo de las últimas décadas. ¿Qué queremos decir con eso? Que hoy no tenemos claro que si mañana Putin invade Estonia, Estados Unidos vaya a intervenir. Hasta ese punto ha reventado el mecanismo de disuasión. No tenemos certezas, no tenemos seguridad a nivel de lo que era la Alianza Atlántica hasta antes de ayer. Ojalá siga, ¿no? Pero si eso no funciona, como ya muchos países están alertando, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, ser fuertes. No casualmente en España no va a pasar, que se tranquilice la gente, pero en algunos países, en la frontera con Rusia, ya están barajando reintroducir servicio militar obligatorio. Países como Alemania ya están hablando de intercambiar información sobre armas nucleares. Es decir, países que tenían una cultura por el pasado que han vivido de no quiero meterme en guerras, están invirtiendo mucho más en defensa, han salido de los esquemas de disuasión, todo tipo de acciones, porque tienen auténtico pánico los que están allí en la frontera. En España, si no nos implicamos con nuestros aliados, que esto lo sepan también los patriotas de la derecha, si no nos implicamos, ¿quién se va a implicar con nosotros el día que tengamos una amenaza de la que sea? En el Estrecho de Gibraltar, en Ceuta y Melilla, en todas estas acciones que estamos comentando. O sea, si nosotros no arrimamos el hombro, luego dirán, pues ahí te quedas. Ya no hay mecanismos de disuasión como teníamos antaño, y en este momento fundacional España se queda fuera de los consensos. Pues eso es lo que hay que evitar. Y luego, esta coletilla que hay en redes de lo que no se invierte en un hospital, lo que se invierte en un tanque no se invierte en un hospital. Que pregunten en Ucrania si hay una falsa dicotomía entre invertir entre hospitales y en invertir en defensa, porque lo que hemos visto ha sido cómo se han bombardeado hospitales infantiles que ojalá hubiesen invertido más en defensa y no les hubiese pasado. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a poner el broche o el punto final a este tema con las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos que empiezan entre hoy y mañana, y después ya seguiremos con la sorpresa que te tengo reservada, Antón. Ay. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada, y mientras aquí estamos en el debate sobre el rearme de Europa, cómo afecta a cada uno de los países, cómo se paga esto, las negociaciones, el debate que va a tener que tener el gobierno, el presidente del gobierno con el resto de fuerzas políticas, tiene especial relevancia las reuniones que van a protagonizar las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y Ucrania desde mañana en Arabia Saudí. El presidente Zelensky está hoy ya en Jeddah, allí se va a ver con el príncipe Bin Salman, pero mañana un equipo de su gobierno se sienta de nuevo a negociar con el secretario de Estado de Trump, con Marco Rubio. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Y este es el primer encuentro entre los dos países después de la humillación pública que sufrió Volodymyr Zelensky en el despacho Oval, y esta vez lo último que ha dicho Trump es que cree que irá bien. Lo último, porque antes dijo otras cosas.
Sí, 10 días después de la mayor humillación televisada en directo desde el despacho Oval, comienza hoy en Arabia Saudí, como dices, esta semana que puede ser clave para el futuro no solo de las conversaciones de paz duradera para Ucrania, sino sobre todo, Ángel, para cortar la sangría que está viviendo en estos momentos el ejército de Zelensky, con los rusos recuperando terreno en su región de Kursk, tomada por los ucranianos desde el verano, y que pretendían usar en la mesa de negociaciones. La prioridad ahora mismo de Ucrania en su encuentro con la delegación norteamericana será recuperar, por un lado, la ayuda en armamento y en inteligencia para no seguir perdiendo terreno y hombres, más de 350 soldados muertos ucranianos según los rusos. El ejército de Zelensky asegura que ha interceptado solo esta noche 130 de los 176 drones lanzados por los rusos y que han matado a otros 6 civiles. Y con este panorama, Donald Trump esta madrugada en el Air Force One ha señalado que habrá acuerdo ya esta semana con Ucrania sobre los minerales de las famosas tierras raras y que él quiere la paz, que tiene, dice, grandes esperanzas sobre esta ronda de negociaciones que arranca en Jeddah, en Arabia Saudí. Como decías, está ya allí Zelensky para ser recibido en un encuentro bilateral con el príncipe heredero. Al líder de Kiev se ha referido de nuevo con sorna a Trump en una entrevista en su televisión favorita. He's a smart guy and he's a tough guy. En la Fox, Trump ha asegurado que quitarle la ayuda militar a Zelensky ha sido como quitarle un caramelo a un niño y lo ha vuelto a acusar de no mostrarse agradecido con la ayuda que le ha dado Estados Unidos en todos estos años. Y cuando ha sido preguntado por las negociaciones que ha abierto su gobierno con Hamas, la pregunta concreta de Estados Unidos, ¿está tratando a los agresores en referencia a Hamas y a Rusia de la misma manera? Have you been as tough on Russia as you've been on Hamas? Well, I've been much tougher because I haven't done to Hamas. El inquilino de la Casa Blanca ha contestado que son muy diferentes y que él ha sido muy duro con Rusia. Dice que él ha sido más duro que nadie con Vladimir Putin. La reunión bilateral, Ángels, de la delegación norteamericana con la ucraniana será mañana en Jeddah, en Arabia Saudí, un país con los peores reportes en materia de derechos humanos y que gracias a Trump se está convirtiendo en mediador y escenario de estas negociaciones. Nico, gracias. Hasta luego. Claro, el problema a la hora de afrontar este tipo de negociaciones es que no sabes cómo se va a levantar Trump o qué declaraciones va a hacer, porque es capaz de decir una cosa y la contraria. Lo que vamos de escuchar ahora con estas palabras sobre Rusia, pero es que hace 24, 48 horas hablaba de incrementar las sanciones a Rusia. Es decir, no sabes cuál es el interlocutor que te va a tocar en el momento en el que tengas la negociación, y eso dificulta, evidentemente, cualquier proceso y pone al mundo en un estado de alerta constante. Voy con tu regalito, Antón, porque hablábamos de que mientras todo el mundo está en esta situación que yo estaba describiendo ahora, en esa alerta constante con planes para el rearme, con toda la dificultad de entendimiento con Donald Trump, y ya no solo por lo que se refiere a una guerra bélica, también a una guerra arancelaria, pues estaba la semana pasada el Partido Popular pidiendo geolocalizar, era, ¿no?, a la expareja de Ábalos. Este era un poco el resumen. Bueno, pues después de aquello hubo lo del vídeo. Hubo lo del vídeo creado por inteligencia artificial, emulando el programa de Mediaset La Isla de las Tentaciones, en la que aparecían recreados por inteligencia artificial miembros del gobierno y miembros del Partido Socialista. El gobierno de ese país, de República Dominicana, no le hizo ninguna gracia, protestó, hubo queja formal al Partido Popular y el PP tuvo que acabar retirando el vídeo. Esto era la semana pasada, pero estamos al lunes, ¿eh? David Jonquera, buenos días. Hola, buenos días. Ahora contamos que a pesar de polémicas como esta, como la protagonizada por el vídeo de la semana pasada, el PP cree que estas iniciativas, estas cosas le compensan. Es decir, que va a seguir lanzando este tipo de vídeos y de ideas similares porque piensan que eso les permite intentar captar al votante más joven que se lleva Vox. Sí, Ángels, el PP ha caído por completo en la tentación. Bienvenidos a la isla de las corrupciones. En la tentación de usar la IA para crear vídeos cuajados de deepfakes empezó poco a poco, generando imágenes de un Sánchez genuflexo besando la mano de Puigdemont o de los líderes independentistas en un jacuzzi lleno de dinero en los jardines de Moncloa, pero se ha lanzado. De momento la cima la ha alcanzado con el vídeo de la Isla de las Corrupciones, que les granjeó un incidente diplomático con la República Dominicana, pero al PP le da igual, sigue en plena borrachera de likes. En Génova aseguran que este clip llegó a 7 millones de impactos y solo en sus redes. El 8M, por lo tanto, volvieron a la carga
Y encima con choteo. Colgaron un nuevo vídeo en el que se veía, por ejemplo, a Begoña Gómez con birrete universitario morado o a Sánchez hojeando un catálogo de prostitución con Ábalos. Y tuiteaban: la manifestación que no verás hoy. Otro de esos vídeos hechos con IA que sabemos que causan sensación. Nota, 2 puntos. Ningún país fue ofendido en la elaboración de este contenido. O eso creemos. En el equipo directivo dicen estar buscando nuevas fórmulas de comunicación que lleguen al votante joven y justifican este alejamiento de la política para adultos que preconizaba su líder, defendiendo que, bueno, pues hay que diferenciar los roles. Ponen el ejemplo de que Feijóo no dice lo mismo que Tellado o que Cayetana Álvarez de Toledo. Hemos sondeado a varios sectores del partido y nos hemos encontrado bastante unanimidad con que esta es una buena forma de atraer a ese votante de Vox, a ese votante que llaman, entre comillas, peculiar, también a los varones de menos de 30, un sector en el que están viendo que les está resultando muy difícil entrar. También hay voces que lamentan que el PP camine por sendas que antes desbrozaron Podemos o sobre todo Alvise, la ultraderecha, y que alertan de que una guerra de vídeos pues no va a resultar especialmente estimulante para los ciudadanos, pero la verdad es que son minoritarias esas voces. La mayor parte del partido está encantada con este uso de la inteligencia artificial y nos dicen en Génova, encantados de que en la radio tradicional se comenten nuestros vídeos y se diga, que lo digan los tertulianos, que hemos abandonado la institucionalidad. Pues vamos a provocar a Antón Junquera, gracias. Hasta luego. Mira lo que dicen de ti, Antón. Ay, por favor, de verdad. Estamos a segundos, podéis anotar mis palabras, de empezar a ver en TikTok vídeos de Miguel Tellado haciendo coreografías con canciones de Bad Bunny. ¿Tú crees que esto va a llegar a pasar? Confía en mí, esto es un pronóstico. Vale. Coreografías, bailes, dancecitos y entre Alberto Núñez Feijóo, y yo veo más a Miguel Tellado en ese papel. Por eso de distinguir los roles y la institucionalidad. Porque claro, sería perder mucha institucionalidad ver a Alberto Núñez Feijóo haciendo coreografías con Bad Bunny. Sí, con Tellado es un poco menos. Sí. Claro, sí. Así nos permite distinguir los roles, ¿no? Lo que sí, no sé qué haría Cayetana Álvarez de Toledo, no sé en qué posición se colocaría, ¿no? Bueno, muy bien, pues oye, fantástico. Si el Partido Popular cree que el voto joven es un tema de hacer el chorras en los medios sociales y hacer vídeos, oye, pues nada, con estos profundísimos análisis políticos, primero, si yo fuera Pedro Sánchez estaría muy tranquilo ante este nivel de oposición, y si fuera un votante del Partido Popular, de los de toda la vida, pues estaría preocupado. O no sé, a lo mejor no estaría haciendo una cuenta en TikTok para no perderme lo de Miguel Tellado bailando a Bad Bunny, ¿no? Lo que sí, primero, un consejo legal. Ojo con este tipo de deepfakes y este tipo de suplantaciones de personalidad, porque se está rozando el Código Penal. Ojito. Yo tendría cuidado. Es decir, antes de hacer el chiste, yo se lo mandaría al asesor jurídico del Partido Popular por si acaso. Pues no vayas a acabar metiéndote en un lío penal y el chiste se acabe convirtiendo en una broma pesada. Y segundo, volvemos a lo mismo, es que revela el nivel de la oposición. O sea, revela el nivel de la oposición, y yo creo que es un ejemplo perfecto de por qué Alberto Núñez Feijóo no está gobernando en este momento. Un día queremos hacer política para adultos, al día siguiente queremos hacer vídeos así, entre comillas, simpáticos utilizando el deepfake, otro día sale Tellado haciendo no sé qué, y el votante, claro, se desconcierta y se desorienta porque no acabas de entender a qué está jugando exactamente Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular. Carlos. La simplificación del mensaje es una tentación de la política actual de forma descarada, ¿no? Tiene antecedentes hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo aquel Doberman de Rubalcaba o más recientemente las sombrillitas azules del señor Borja Semper, ¿no? Yo creo que los vídeos de inteligencia artificial del PP son una verdadera metedura de pata. Hay una nerviosera en general en los dos grandes partidos, pero ahora hoy toca hablar del PP por controlar las redes, porque se cree que allí están los electores jóvenes que no leen ni oyen los medios tradicionales. Yo creo que es un planteamiento absolutamente equivocado. Efectivamente es contrario absolutamente a la política de adultos. Esto entronca con lo que antes decía Antón en otro tema, que es tomarnos por idiotas. Nos toman por ciudadanos que no somos mayoría de edad, y en fin, estamos sufriendo en general una política que prima el zasca, que prima la simplificación, que prima el efectismo en contra del pensamiento y el análisis. Pues sabrán los partidos políticos, en este caso el PP, a dónde quieren llegar, pero desde luego la obsesión por el mensaje simplón dedicado a los electores jóvenes los delata y los revela. Pues me parece muy cutres estos vídeos. Esto, la gente joven que nos esté escuchando me va a entender. Esto es la típica boomerada. Es decir, cosas que la gente mayor, que nuestros padres, creen que a los jóvenes les gustan o nos gustan. Yo no creo que esto vaya a movilizar votos, y lo que creo es que revela pánico, auténtico pánico.
El PP está en una circunstancia muy compleja. Si tenía dos vías para llegar al poder en algún momento, una era la vía regionalista, PNV-Junts, lavadito en la amnistía, o la vía de Vox, ya las encuestas venían diciendo que era la vía de Vox. Vox está creciendo de forma desbocada. Y ahí es donde el PP se ha dado cuenta que este no es aquel Vox tan dócil de cuando estaban los gobiernos regionales, sino que este Vox ha cambiado de estrategia en Europa, lo que estábamos comentando hace un momento, se ha arrimado a los aliados de Putin en Europa. Estamos viendo cómo eso también ha traído consigo un cambio de discurso y estoy convencida que al PP eso le da miedo, porque va a ser un gobierno inestable, porque las ultraderechas que hoy en día circulan por Europa no están para sentar estabilidad, buenas políticas de gobierno, están para generar desestabilización y caos. Es lo que están haciendo en otros países. Entonces, el PP se ha dado cuenta que si algún día llega al poder, esto va a ser un calvario. Y por tanto necesitan rascar votos como sea. Pienso que realmente hay una brecha generacional donde a Vox sí le va a desgastar sus aliados internacionales o sus admirados internacionales como Trump. Eso es probable que le desgaste, pero ya hay una brecha de mucho voto de gente joven que se va a quedar en Vox. Lo hemos visto que ellos ya tienen sus propios códigos que exceden a los de la política institucional o la política doméstica. Cuando la Dana, mucha gente joven se movilizó y ellos se reivindicaban como personas cercanas a ideologías reaccionarias o de ultraderecha para ayudar. Esas redes que se han tejido en la sociedad cuesta mucho de deshacer. Va más allá del racionalizar una ideología. A veces hay condescendencia con sus propios postulados. Si alguien suelta un chascarrillo homófobo, como se sienten que forman parte de ese grupo, es probable que haya gente que le reste gravedad al asunto. Luego también los referentes que tienen a nivel internacional, estamos diciendo, y luego la impresión, que se ha extendido mucho, que si el PP gobierna, no va a hacer cosas absolutamente alocadas, no va a hacer las políticas de Vox. Entonces, todavía sigue siendo un partido de centro-derecha, aunque a días tenga ciertos desvaríos. Bueno, depende de la hora, ¿no? No, pero me refiero, no va a coger y reventar todos los consensos europeos, porque no lo están haciendo ahora, no va a coger... Entonces, eso es lo que querría mucha parte del votante, la motosierra. Es decir, lo que el votante de Vox le gustaría es la motosierra, y el PP, pues a lo mejor es cuchillito, no motosierra. Yo no estaría tan seguro de que no fuera a romper los consensos europeos. Solo hay que recordar lo que pasó con el nombramiento de la nueva Comisión Europea para tapar la gestión de la Dana de Valencia. No le costó ningún esfuerzo poner en peligro una negociación que había costado meses para llegar a un equilibrio complejísimo entre todos los países miembros para generar una nueva Comisión Europea, y lo que pasó con el nombramiento de la vicepresidenta, de Teresa Rivera. No le tembló el pulso al Partido Popular. Es que ese es el problema del Partido Popular. Decía antes Ángels que no sabemos con qué Trump nos vamos a encontrar. Pues con Feijóo nos empieza a pasar lo mismo. Evidentemente no tiene estos extremos de oscilación en la escala que tiene Trump. Pero no, sobre todo por las consecuencias de las oscilaciones de Trump y las de Feijóo. No, e incluso la distancia. Sí. Pero no sabes, o sea, ¿con qué Núñez Feijóo nos vamos a encontrar hoy? ¿Con el del Tellado y Bad Bunny? ¿Con el que vota en contra de la vicepresidenta de una comisión que había costado meses negociar, utilizando un alambicado argumento para tapar el desastre de la gestión de Carlos Mazón? ¿Con el que se queja, con el que por un lado dice que la ultraderecha no, y que el ejemplo es lo que están haciendo los demócratas cristianos en Alemania, los socialdemócratas, pero que después se queja de que, hombre, ¿cómo no llaman a la ultraderecha, que está diciendo que lo que hay que hacer es apoyar a Trump y a Rusia? Una ronda de negociaciones en las que vamos a ver cómo evitamos tener que apoyar a Trump y a Rusia. Entonces, claro, ¿qué Núñez Feijóo nos toca hoy? Y a las 12 y por la tarde... Y por la parte boomer que me toca, eso no son cosas de boomer, son cosas del Partido Popular. Lo digo por dejarlo claro. Bueno, por sentar pie en pareja. Un poco ¿no? Aquí hay gente que es más joven, es menos joven de lo que ella cree. Exactamente. Y lo voy a dejar ahí. Y también hay viejóvenes, ¿eh? Hay boomers mucho más jóvenes, hay boomers mucho más jóvenes que determinada gente. Déjame que me agarre ahí a lo que me quede de juventud. Cierra aquí. Nada, simplemente una cosa. Yo te compro, Antón, que el PP es profundamente desleal cuando está en la oposición, y es todo lo que tú has relatado. Es decir, si lo puede poner difícil, lo pone 3 veces difícil, pero luego creo que gobernando aceptarás que es más cuchillito que motosierra en vistas a lo que le gustaría al votante de Vox. O sea, y esa es la penitencia que tienen que pagar, que a lo mejor hay cosas mucho más escoradas o radicalizadas que no pueden hacer, porque a fin de cuentas es un partido que gobierna autonomías y algún día Estado. ¿Ibas a decir algo, Carlos? No, que un partido con vocación de gobierno como el PP no se le debe aceptar
que haga ese tipo de vídeo de inteligencia artificial. Y después, bueno, yo no sé, no me atrevería, en segundo lugar, a comparar a Feijóo con Trump en este caso, y en tercer y último lugar, el PP no creo que sea profundamente desleal como gobierno de la oposición. Quizás tenemos un gobierno apoyado por un señor que hay que recordar por enésima vez que está en el extranjero, no por vacaciones del inserso, está en el extranjero porque ha huido de la justicia. Eso es una deslealtad, como lo calificamos. ¿Lo hemos normalizado definitivamente? Si lo hemos normalizado, pues de acuerdo, aceptamos pulpo como animal de compañía, pero no se nos olvide eso. Es una cuestión capital, que diría Rajoy, el de la política para adultos. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de Vox. Molina, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Vamos a dar detalles de algo que hemos comentado en el boletín de las 9 de la mañana. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Y es la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción investiga a la formación de ultraderecha Vox por presunta financiación irregular. Sí, Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal de carácter reservado. La semana pasada incoó ya esas diligencias y lo están investigando. Es una denuncia presentada a mediados de diciembre por el Partido Socialista ante la Fiscalía General del Estado por financiación ilegal de Vox. Denuncia basada en dos aspectos fundamentales. Por una parte, por la colocación de cajas de caudales y huchas en las mesas de información del partido de ultraderecha, junto a la oferta de elementos de merchandising, con el objetivo de captar fondos en metálico de modo absolutamente opaco, según los denunciantes, quienes sostienen que la cuantía alcanzada en los últimos años con esta forma de captación irregular de fondos pueda ascender a los 5 millones de euros. Los socialistas también incluyeron en su denuncia el préstamo de 6,5 millones concedido por el MBH Bank, un banco húngaro cuyo principal accionista es el fondo estatal Corvinus International, vinculado al primer ministro ultraderechista de ese país, Viktor Orbán. Recordar que la ley de financiación de partidos políticos prohíbe expresamente la financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. Esa denuncia, Ángels, como te decía, presentada por el PSOE a la Fiscalía General del Estado, fue trasladada y analizada por la Secretaría Técnica del Ministerio Público, que la remitió por competencias a Anticorrupción, que esta semana pasada decidió abrir esas diligencias de investigación penal de carácter reservado. Anticorrupción analizará ahora si los hechos revisten carácter de delito y, de ser así, presentarán la oportuna querella ante el juzgado que corresponda. En caso contrario, ordenarán el archivo de las actuaciones. No es la primera vez, Ángels, que se pone en cuestión la financiación de Vox. En julio pasado, el Tribunal de Cuentas ya sancionó a este partido con 233.324 euros por financiación irregular al recaudar fondos al margen de la ley. Tras 5 meses de investigaciones, el Tribunal de Cuentas impuso a Vox 2 sanciones de carácter muy grave por este motivo. Campos, gracias. A ti, buenos días. En duda, pues de nuevo, la financiación de la formación de ultraderecha Vox. Y tú antes, Estefanía, hacías referencia, cuando hablábamos del papel de la ultraderecha en toda la guerra de Ucrania, la proximidad a Putin y decías tú, bueno, la financiación, no señalabas a Vox, pero hablabas de la financiación de algunos grupos de la ultraderecha. Ponías el acento ahí. Bueno, es que es un tema. Es decir, hemos visto aquí muchos partidos de ultraderecha en Europa que son aliados del Kremlin, que desfilan por el Kremlin, y siempre se ha criticado mucho la financiación pública que reciben los partidos en España, pero yo creo que es la mayor forma de garantizar que los intereses sean nacionales. Yo me pregunto, y ahí lanzo la pregunta, si los intereses siguen siendo nacionales cuando uno recibe dinero de bancos de otros países. Pues a mí me surge la duda, lo que decíamos antes, ¿es un problema de seguridad nacional? A mí me surge la duda. Entonces, ahí se la dejo votando a mis compañeros, porque... Estamos de acuerdo. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de las guerras híbridas, de la desinformación, de los riesgos para la seguridad y la defensa, no solo la gente debe pensar alguien empuñando un arma o un tanque entrando en una ciudad, es que las injerencias en elecciones que hemos visto a través de los algoritmos, etcétera, siempre decimos cómo se promocionan ciertos discursos de odio frente a otros. Bueno, es que eso en cierto modo también está condicionando nuestras democracias. Todo esto está condicionando la visión que la gente tiene de la democracia. Y yo creo que no hay nada más lesivo para una democracia que generar burbujas espurias, paralelas, relatos que atenten contra tus propios intereses como país. Antón. Bueno, yo simplemente por continuar la línea de la información que acabamos de dar, ¿no? Financiación irregular ya está demostrado que ha habido. Sí. Lo que se trata de determinar ahora es si ha habido financiación ilegal, es decir, si ha habido delito o si hay delito.
porque esto es un ítem procesal, ¿no? El Tribunal de Cuentas ha certificado que efectivamente ese sistema de huchas o de donaciones o de venta en metálico de merchandising, ¿no?, como sistema de recaudación ha generado una situación de financiación irregular. Se han impuesto 2 sanciones muy graves. El Tribunal de Cuentas no es precisamente famoso ni por su rapidez ni por su contundencia a la hora de emitir sanciones, y ahora esto se está investigando penalmente. Es decir, más que base parece que hay por parte de la Fiscalía. No estoy diciendo que haya delito, pero sí parece que hay una base bastante sólida para investigar si hay o no hay financiación ilegal en el caso de Vox, el caso de la línea del dinero que viene de Hungría, pues como las películas de mafiosos, ¿no? Sigue la pista del dinero a ver hasta dónde te lleva, y conectarlo con la situación francamente irregular que tiene Vox en este momento, no solo en términos financieros, sino, por ejemplo, todas las noticias que hemos recibido en los últimos meses sobre la situación de esa misteriosa fundación que nadie sabe muy bien cómo funciona y que lo único que sabemos es que sirve para generar contratos muy lucrativos a personas próximas al entorno del actual líder, ¿no? O la situación interna de caos que estamos viviendo, por ejemplo, esta mañana lo escuchaba en la cadena SER, en Valencia, sin ir más lejos, ¿no? De Valencia. Claro, es que el crecimiento de Vox, yo creo que para mí como politólogo me parece realmente un fenómeno digno de estudio, porque es un barco que se hunde en términos financieros y organizativos, pero que sin embargo las encuestas efectivamente le van muy bien. Hemos visto toda la desbandada que ha habido, claro, de miembros del grupo, vamos a decir, del grupo fundacional. Claro, sí. Es que es un barco a la deriva, pero que curiosamente la marea lo está llevando a puerto. Carlos. Sí, empezamos el abierto con el concepto de seguridad nacional, y yo creo que ahora podríamos establecer uno que sería referido a la financiación de materia de interés absolutamente preferente. Está muy bien que vos tengas que rendir cuentas, nunca mejor dicho, y sobre todo, una opinión muy personal, ¿no? Yo vigilaría especialmente, efectivamente, a los partidos de rapidísimo, de crecimiento express, ¿no? Porque siempre tienen más sospechas, ¿no? Aquí tienen que rendir cuentas todos, porque hay demasiada opacidad en la financiación de los partidos y en el uso del dinero público asignado a los partidos, que son cantidades ingentes que escapan del control de los interventores. Hace unos días vimos aquí un caso que había en Sevilla de la cantidad de dinero que reciben por grupos parlamentarios, por diputaciones y por ayuntamientos, no digamos ya el dinero que viene de fuentes exteriores, ¿no? Así que me parece estupendo que tengan que rendir cuentas y que se acabe ya con la opacidad alguna vez de la financiación de los partidos y del dinero que reciben. Pero claro, ¿qué ocurre? Que después son los propios partidos los que se blindan entre ellos, ¿eh? Mucho cuidado a la hora de cambiar la normativa, y ninguno quiere estar sometido bajo ese incomodísimo control. Y decías una cosa, Antón, decías, tiene problemas Vox financieros y de organización, pero la marea les sigue empujando, pues porque sus electores no son exigentes con ellos, ¿no? Y por Trump. Y bueno, y también creo que Vox se ha convertido en esa especie de cubo donde cada uno proyecta lo que quiere ver, ¿no? Como se han salido de los gobiernos y ya no marcan línea, más allá de 4 líneas maestras de su discurso anti-woke y de otras características, pues la gente dice, quiero protestar, pues ¿qué voto, no? En el sector de la derecha, pues voto Vox. ¿Por qué? Porque yo creo que son muy liberales, y otro dirá, no, porque yo creo que son más falangistas, y otro dirá, porque yo creo que son Pepito Grillo. También se está produciendo ese fenómeno. Cuando uno se sale de los gobiernos, juega a la indefinición, juega a salir muy de vez en cuando, la mitad del tiempo Abascal ni se pronuncia de muchos temas, pues también genera ese efecto. Yo creo que también ayuda mucho que el principal partido de la oposición sea también un poquito un barquito a la deriva, como estábamos comentando, porque si en el Partido Popular hubiera un timón más firme y no estuviéramos en esta situación de a las 12 soy una cosa, a las 3 soy otra cosa, a las 7 soy otra cosa y a las 10 espera que tengo que grabarme un vídeo en TikTok para mis seguidores jóvenes, pues a lo mejor ese votante que quiere protestar, que está harto de Pedro Sánchez y del gobierno rojo satánico que nos atormenta, pues estaría apostando por una auténtica alternativa de cambio, por un partido fuerte, capaz de gobernar, y no lo que es Vox en este momento, que es todo lo contrario a eso. Entonces es evidente que a Vox le va mucho mejor cuando está callado, eso es evidente. Igual que hace unos años le iba muy bien con el ruido y con el follón y con la furia, ahora a Vox lo que le interesa es que no hablen de él, porque cuanto menos hablen de Vox, mejor se beneficiará de cosas que no tienen nada que ver con Vox. Trump, el antifeminismo, el wokismo, todos los sismos que queramos meter. Pero hombre, si el Partido Popular estuviera en su sitio y ejerciendo una oposición con un timón firme, seguramente muchos de esos votantes
emplearían su voto en una protesta que tiene algún destino, que es tumbar al gobierno. Último minuto, porque quiero además poner el acento y sobre todo poner el foco, porque habrá que estar pendiente de lo que está pasando en Siria, con los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y las tropas leales al derrocado Bashar al-Assad. De momento ya van 1.300 víctimas en los últimos días. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y es que el país, otra vez, Siria, al borde de una guerra civil después de los enfrentamientos, y el nuevo gobierno exige la rendición de los partidarios de al-Assad. Les acusa de haber desatado, de ser los responsables de esta ola de violencia de la que estamos hablando. De la peor ola de violencia desde la caída de al-Assad, efectivamente, con un elemento que no se vio durante la revuelta que provocó la huida del expresidente Ángels, que es la matanza de civiles. Hablamos de cientos de asesinados en las localidades costeras de Tartus o Latakia, la mayoría de la minoría alawita a la que pertenece al-Assad. Así que esta es una violencia sectaria frente a la que anoche respondía el líder del gobierno interino, que también lideró la revuelta siria. Ahmed al-Sharaa prometía que rendirán cuentas todos aquellos que se hayan excedido de sus poderes y ordenaba la creación de un comité para investigar estos crímenes. De hecho, esta misma mañana ya anuncian las primeras detenciones. Aquellos que han formado parte de la oposición al Assad desde hace más de una década no pierden el optimismo, a pesar de que esta violencia sectaria puede hacer descarrilar la transición del país. Esta es Dima Moussa, vicepresidenta de la Comisión de la Oposición siria. Confía en que el gobierno interino evitará esa nueva guerra. Otra cosa, advierte, es la situación económica después de más de una década de conflicto. Por eso reclama el levantamiento de las sanciones, especialmente las de Estados Unidos, que representan un obstáculo más para que el país salga a flote. Pero este último capítulo de la violencia, Ángels, preocupa cada vez más a la comunidad internacional. Hoy se va a debatir en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues vamos a ir terminando con Pepe Rubio, Sergio Castro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos. Pues a partir de las 10 se abre esa ventana para poder tomar mejores decisiones, al menos en compañía del buen criterio de Bob Pop. Vale. 900, 100, 800. Todas sus dudas serán más fáciles si las comparten con Bob Pop. Eso, o ven el gol de Vinicius al Rayo en bucle, que no les ayudará a tomar una decisión, pero fue tan bonito. ¿Y por qué tenías que colarlo aquí esto? Porque vamos luego a la dupla. Y hablamos de los deportes. Y es que tú ves, te das cuenta, ¿no, Antón? Siempre, siempre igual. Rock and roll en la Plaza del Pueblo. Pues eso, o ver el gol de Vinicius. En la dupla, con Rafa Cavalera y Galde Reguera, vamos a hablar de la Champions, que ya se acerca mañana en el Barça-Benfica, que está encarrilado. ¿Sí? Y el miércoles, el Derby Capital, como se suele titular siempre, Derby Capital. Tienes una opción, o ver el partido de vuelta entre el Real Madrid y el Atleti, o ponerte en bucle el gol de Vinicius. También puede ser. O ir a tocar un rock and roll a la Plaza del Pueblo. Pero en la dupla, sobre todo, luego vamos a hablar del fútbol contrario al de la Champions, al del barrio, al del patio, al inicial, donde no hay más presiones que pasarla bien. Vale. Bueno, llega a las 11 el artesano Pablo Ortiz de Zárate con 3 conceptos de la cultura y el arte japonés que nos enseñan a vivir. Está el wabi-sabi, que no es el wasabi, wabi-sabi, el kintsugi y el kawaii. Muy bien, tres Pepe. Conceptos, muy bien. 3 conceptos muy importantes. Y después de esto viene esta canción, Mito 2.0. Si te vas, luego no eres del pueblo. Es el mito. Es la gente que tiene un pueblo, que se ha ido del pueblo, y cuando vuelve ya eres el madrileño, el catalán, el vasco, el de Bilbao, pero ya no eres el del pueblo. Vale, cuando te vas ya no vuelves a ser el del pueblo. Pues todo esto hasta las 12:20, 900, 100, 800, por si quieren llamar y consultarle lo que ustedes quieran a Bob Pop, que será lo primero en cuanto volvamos del boletín de las 10 de la mañana. Estefanía Molina, Carlos Navarro Antolín, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.